There's a friend. There's a friend. There's an old enemy. Para comenzar el tema, primero diré que la independencia de México fue un acto que marcó el curso de México. En este periodo surgieron dos tipos de líderes, los liberales y los conservadores. Los liberales consistían en que querían establecer una democracia libre de las ideologías de la Iglesia y de la España. Los siguientes querían establecer su gobierno como era anteriormente, con las ideologías que tenían la monarquía y la Iglesia sobre cómo establecer un orden político. Siguiente tema, yo les voy a hablar acerca del proyecto de nación imperial. El proyecto de nación imperial, el personaje más revelante fue Agustín de Iturbide. Su gobierno empezó el 21 de mayo de 1822. Este año fue cuando el Congreso decidió poner como presidente a Agustín de Iturbide. La controversia entre los poderes ejecutivo y legislativo ocupó la mayor parte de la vida pública. Todos estaban concentrados en ese conflicto. El Congreso enfrentó grandes crisis por lo que se creó el proyecto de nación imperial, y podemos decir que así fue como empezó a nacer este proyecto, estando como al cargo de todo Agustín de Iturbide. Bueno, y el siguiente tema yo les empezaré hablando acerca del proyecto de nación monárquico. El proyecto de nación monárquico empezó por la independencia de México, que fue en el año de 1810. A partir de la independencia, el campo se empezó a empobrecer, y fue ahí donde el proyecto de nación monárquica empezó a surgir, casi como una monarquía. Ahora yo les voy a hablar sobre el tema, el proyecto de nación republicano de 1824 a 1828. Al principio fue muy difícil instaurar un proyecto de nación. Después el Congreso Constituyente tuvo una segunda división. La primera fue cuando los diputados sugirieron que se volvieran iturbidistas y republicanos, pero finalmente acabaron siendo logias masónicas escocesa y yorkina. Los borbonistas de los iturbidistas surgieron dos corrientes que eran las facciones políticas. Era el federalista y el conservador. También el 4 de octubre de 1824 se promulgó la Constitución, donde también se dividió el poder en tres, que fue el legislativo, el federativo y el judicial. Al final, Guadalupe Victoria se promulga como presidente de la República, que fue un diferente gobierno. La invasión española de 1829. Tras finalizar el gobierno de Guadalupe Victoria, tomó el mando presidencial Vicente Guerrero. Mientras tanto, en Cuba los españoles aguardaban con la intención de invadir nuevamente México. En 1829 México pasaba por una situación económica deplorable. Había minas abandonadas y a punto de caerse. Se producían asaltos y vandalismo. En julio de 1829, en Tamaulipas, en la Plaza de la Libertad, se libró una batalla contra los españoles que intentaban invadir nuevamente a México, pero gracias a Santa Ana esto no sucedió y los derrotaron. Proyecto de industrialización, Banco de Avío. Es el antecedente de la Banca de Desarrollo de México, abocada a préstamos para el desarrollo de la industria. Fue creada en 1830 por Anastasio Bustamante. Buscaba la modernidad de la administración mexicana con nuevas técnicas y programas. ¿Sabes qué es la Reforma Liberal de 1833? Bien, para entender la reforma, vayamos unos años atrás, donde México, como país independiente, tenía deudas, principalmente con España. Esa deuda era la deuda colonial. España nunca quitó el dedo del renglón, puesto que quería que México la pagara. Por lo cual se hizo el primer tratado comercial con un país europeo, que era Inglaterra, en 1826.
Inglaterra fue el único país que reconoció la independencia de México. Otro país que también, con el cual México tuvo también un tratado, fue con Estados Unidos. Ese tratado se llevó a cabo en 1831. A pesar de que Inglaterra apoyaba a México como país independiente, lo hacía porque tenía intereses económicos con él. La Iglesia Católica tampoco reconoció la independencia de México, por lo cual México no tuvo un tratado con Italia ni con Francia, puesto que Francia era aliado de España y España no reconoció la independencia de México sino hasta 1836. Con todo esto, cuando Antonio López de Santa Anna fue elegido presidente, ocupó su cargo Valentín Gómez Farías, puesto que Santa Anna no llegó el día que tenía que tomar el cargo presidencial, fingiendo una supuesta enfermedad. Al estar Gómez Farías al mando presidencial, implementó diversas leyes o reformas, puesto que Gómez Farías era un presidente que tenía una mentalidad muy liberal. Durante su mandato, lo que se buscaba era eliminar los privilegios de las clases sociales favorecidas, así como también quitar los privilegios al clero y al ejército. La reforma con el clero consistía en quitarles todos esos terrenos que no ocupaban para venderlos y así obtener dinero para pagar las deudas. Al ejército, por ejemplo, se le quitaron todos los privilegios, que también ese dinero se utilizó para pagar deudas. Otra de las reformas que impactó a México en esa época fue que Gómez Farías implementó la educación y también quería que hubiera educación superior en México, con los conocimientos más avanzados que hasta la época se tenían. Con todo esto, el clero y el ejército, molesto con las reformas, fueron a pedirle apoyo a Santa Anna, por lo cual Santa Anna derogó todas estas reformas. El siguiente tema es Reforma de 1835. A inicios de 1835, la sexta legislatura se componía de simpatizantes conservadores. Estos comenzaron a revisar las reformas de los liberales. Reformar la Constitución de 1824 era algo inadmisible, por lo que los zacatecanos fueron los primeros en rebelarse contra el Congreso y la nueva legislatura. Santa Anna lanzó una ley en la que se le daba al Congreso todas las facultades para modificar la Constitución de 1824. En realidad, esta se modificaba para que la República se convirtiera en centralista, o sea, conservadora. El 9 de septiembre de este mismo año se declaró el Congreso constituyente. En septiembre se lanzó otra ley, en la que el Congreso asumía todas las facultades. Nuestro país comenzaba a entrar en caos. El 24 y 25 de septiembre de 1835 se presentaron dos proyectos. El primer proyecto de ley contenía instrucciones para anquilosar las funciones del aparato del Estado y el segundo contenía bases para la nueva Constitución publicada el 23 de octubre de 1835. Hola Dani. Hola Nicole. Bueno, te voy a hablar sobre la Guerra de Independencia de Texas. La Guerra de Independencia de Texas o Revolución de Texas tuvo lugar en el año de 1835 y el 21 de abril de 1836. Las partes en conflicto fueron de México y la provincia de Texas, perteneciente jurídicamente por el estado de Coahuila y... ¡Oh, qué bien interesante! ¡Qué bonita esa primera historia! No sé. Guerra de los pasteles. Cuando me hablaron de la que iba a dar el tema de la guerra de los pasteles, yo me imaginaba algo como esto. La Guerra de los Pasteles fue el primer conflicto bélico entre México y Francia. Formalmente tuvo lugar entre el 16 de abril de 1838 y el 9 de marzo de 1839. Las primeras décadas de la historia independiente de México fueron anarquía en los sistemas económicos, político y democrático. La inestabilidad del país se reflejaba en todo el país. La inestabilidad del país se reflejaba en todos los órdenes de sociedad. Cuando en esto unos soldados mexicanos llegan a territorio francés o algo como esto. La pastelería de Louis. Ven, pastelero. Quiero que te vayas de acá, por favor. ¿Ok? Déjanos festejar a gusto, tranquilo. Así... como debe de ser. El dueño de la panadería se enfadó bastante y pues pidió, no, vatos, paguen sus pasteles, ¿no? Obviamente tenían que pagar.
Espero justicia por la pastelería de Louis. ¿Dónde está el concejal? Buenas tardes, amigo. Soy el concejal. Vine ante ti porque creo que tienes un problema. ¿Qué pasó? Sí, mexicanos, como ratas entraron a mi pastelería de Louis. Han hecho un desastre y quiero que me paguen pero el doble. Por el desastre, ya sabe. Más del doble. Gracias, boludo. Se aprovechó de que México estaba debilitado y utilizó esa excusa para que México pagara a los mexicanos a ver qué pasa. Si no, pues a darle duro. Entonces fueron. ¿Qué te parece? Mira, México te paga, pero cuando tenga una sustentabilidad económica mejorada. ¿Qué te parece? ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, ¿cómo no? Sí, la verdad sí. Aceptable, boludo. Oh, dale cubos locos. ¿Me enseñas a armar el cubo? ¿Puedo? Sí, Manixon. Oh, está bien chido, Ya sé, es transparente. Sí, no manches. Daniel, ¿no se te olvidó un tema? Cierto, muchas gracias, querida prima. Bases orgánicas de 1843. En el año de 1843, los que se autonombraban notables hicieron en México una nueva constitución política. La llamaron Bases Orgánicas, en concesión con su nueva forma de conformar un cuerpo social. El motor de ese movimiento fueron los militares, ya que ocupaban por entonces el primer plano en disputa del poder, eran los que estaban más arriba en ese tiempo.